La violencia no siempre empieza en la calle. A veces comienza en casa, en el silencio, en el abandono y en los gritos que nadie escucha. Hay heridas que se abren en la preadolescencia y cuando no consiguen refugio, encuentran una vía de escape. Y muchas veces ese camino tiene nombre: consumos y excesos. La disfunción familiar, el maltrato y el consumo de sustancias no son simples factores de riesgo. Son el inicio de una cadena que puede arrastrar a un niño, convertirlo en adicto y luego en delincuente. Detrás de cada expediente hay una infancia vulnerable. Esta noche conoceremos dos historias marcadas por la violencia, por hogares fracturados y decisiones tomadas demasiado pronto. Dos personas que, siendo casi niños, se refugiaron en las adicciones para huir del dolor. Pero ese refugio las empujó al delito y los llevó a tocar fondo. Hoy, con valentía, enfrentan su pasado y buscan algo que parecía imposible: una segunda oportunidad. Antes de comenzar, les recordamos que Televen está en todo. Pueden descargar nuestra aplicación completamente gratis escaneando el código QR que aparece en pantalla y disfrutar de toda nuestra programación. También pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La infancia de Jorge Terán estuvo marcada por la ausencia y el maltrato. Creció sin el abrazo de una madre y bajo la autoridad de un padre que impuso golpes donde debía haber protección. Un padre que vaya a corregir a un hijo no tiene por qué tratarlo mal con palabras, ni tampoco golpearlo, porque eso trae rebeldía en la vida del que es maltratado, ¿saben? Primero se siente como que no lo quieren, aparte de que se le dice, no te quieren. Un poco fue eso, pues, porque yo me crié con dos hermanos, hermanastros, hijo de la señora que me crió. Y él no maltrataba a ellos porque ella no se lo permitía, pero en cuanto a mí, sí. En su entorno familiar, el consumo de sustancias ya era una realidad. A los 13 años, probó por primera vez narcóticos, sin imaginar que ese momento cambiaría su destino. Yo tenía un hermano y mi hermano, él se imaginaba por mi manera de actuar, que era, como te digo, él veía en mí que yo era pila, ya él se imaginaba que ya yo consumía. Y cuando él me ofreció, yo no había consumido todavía, pero por yo querer hacer notar de que yo ya yo había despegado. Sumergido en la adicción y aún siendo adolescente, se mudó con su familia a Puerto La Cruz. Allí comenzó a trabajar en un taller de herrería mientras su dependencia avanzaba en silencio. Ahí me caí en ese tiempo era tenencia de estupefacientes. Se pagaba 6 meses, 1 año y así. Tuve en Puente Ayala, eso fue en el año 87. Tuve en Puente Ayala por tenencia de estupefacientes. Cuando salgo de Puente Ayala, por esa, fueron 3 meses o 6 meses, yo enamoraba a como muchacho, pues me gustaba una muchacha y la muchacha tenía a su marido y yo la enamoraba y le decía cosas cuando pasaba por ahí y ella como que le dijo al esposo, con tal que hubo ahí un arrebato de celo y el hombre agarró 2 piedras, el hombre se me metió en un jardín y le metió una pedrada y lo partí. Se fue de su casa, pero no se alejó del entorno que lo estaba destruyendo. Se vinculó con un hombre a quien él mismo describía como un delincuente.
con quien compartía consumo y conductas cada vez más riesgosas. Andaba con el hombre y teníamos una... Me caigo con la... Nuevamente me dan la libertad, pero yo estaba solicitado por disfiguración de rostro, intento de homicidio. Pero cuando yo me caigo, a mí me sueltan y no me sale la solicitud que tenía por eso. Desesperada por su deterioro, la familia buscó ayuda en uno de sus hermanos, quien dirigía un centro de rehabilitación. Era un intento urgente por frenar una caída que parecía no tener límites. Es cuando yo llego a Guatire. Yo estoy en el centro de rehabilitación y duré 1 año. Y el terapeuta que me trataba, me recuerdo mucho, se llamaba Rafael Petit. Y el hombre me dio esta palabra y me dijo, Jorge, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Yo recibí terapia ahí fue donde supe lo que era terapia. En ese centro comenzó a entender que la violencia y el rechazo no se superan huyendo. Que muchas veces la adicción es el refugio equivocado frente a un hogar que solo dejó heridas. Yo recibí terapia, ¿saben? Y en la terapia que yo recibí, el primer centro de rehabilitación que yo tuve se llamaba Hogar Vida Nueva. Y ese centro de rehabilitación nos trataban con terapia. Y esa terapia que yo recibí me enseñó la raíz del por qué yo había consumido. Y me hizo saber o entendí que era por el trato que tuve. El tratamiento le dio estabilidad y una oportunidad laboral. Pero fuera de ese espacio protegido, sus decisiones volvieron a ponerlo en riesgo. Me fui a vivir a un barrio que se llama 23 de enero en Guatire. En ese barrio me quedaba un bar así al frente de donde me alquilé y cuando yo salía de la pensión, los que me rodeaban, esa era una venta de... Ahí tuvo la recaída. Ahí fue donde yo tuve la recaída, sí. El psiquiatra Edgar Ocanto explica por qué la adicción es una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central y condiciona la conducta. Una persona adicta es una persona que cuando inicia es una persona normal. Detrás de esa persona adicta lo que está ocultando es un sufrimiento que lo va a expresar progresivamente en el contacto con una o varias sustancias y donde poco a poco ese contacto con la sustancia hace que la persona vaya perdiendo lo que es la coherencia porque las sustancias van deteriorando el sistema nervioso central. Y en la medida que la persona está en situación de consumo, se van perdiendo habilidades sociales, habilidades cognitivas, emocionales, y poco a poco al ir perdiéndose con la realidad, que es ese contacto permanente para resolver situaciones, vamos a llamarlas normales. La vida de Jorge estuvo marcada por recaídas y decisiones que profundizaron el daño. Al regresar, conoceremos cómo esa cadena de errores lo llevó a enfrentar consecuencias más severas. Durante años, el consumo de drogas marcó cada decisión de Jorge Terán y lo empujó directamente al delito. Yo más que todo el delito que más cometía era el hurto. Era como una enfermedad. Me gustaba robar, no robaba en casa, robaba locales, apartamentos, quintas, a donde yo veía que había oro y también para sonar, para ser conocido, ¿me entiendes? En ese gremio, llegar con dinero, con oro, con cadena, ¿me entiendes? Era como un rango, ¿me entiendes? Así me dejaba respetar.
Esa era mi mentalidad. Eso era lo que yo pensaba en ese crecimiento, en ese andar. Y así fui creciendo. Estuvo recluido en el internado judicial de Los Flores de Catia, en Caracas, el temido retén de Catia. No era la primera cárcel, y esa experiencia previa le permitió entender rápido las reglas no escritas del penal. Cuando yo me vengo para Guatire, que me vuelvo a echar a perder otra vez, que empiezo otra vez a ese crecimiento, ya cuando yo fui a Los Flores de Catia por primera vez, ya yo venía de una cárcel, ya en Los Flores de Catia, cuando, por lo menos en mi caso, las personas que eran como yo, que eran hombres que salían, iban a una PTJ, salían y a la semana estaban otra vez en una PTJ y no agarraban escarmiento. ¿Sabes qué hacía PTJ? No, mándalo para Los Flores, pero con la intención de que te por allá. Pues yo pisé Los Flores 4 veces. ¿Entiendes? La primera vez, bueno, conocí y supe más o menos cómo era. Después fui la segunda vez. ¿Por qué? Por mismo hurto, porque era, perdí el miedo. Perdí el miedo de estar en un calabozo. Dentro del retén aprendió que sobrevivir dependía de algo básico: respeto y conducta. Un error podía costarle caro. Una vez monté una bolsa en un clavo y un tipo me dijo, ¿quién montó esa bolsa ahí? Y el tipo, yo le dije, yo, mano, y el tipo me dijo, bueno, que ese clavo es tuyo, porque tú estás, Y me dijo yo, lo único que le dije, porque en aquellos tiempos el disculpa era de caballero. Mano, discúlpame, y agarré mi bolsa. Para tú pasar por detrás de una persona, permiso. Para tú entrar por un lado, abrir una cortina, se puede. Una educación adelante, respeto y educación, y saber caminar. No era que tú ibas a pasar y ibas a trompezar un tipo y no, porque te traía problemas. En prisión no contó con el apoyo de su familia. Solo una mujer se mantuvo a su lado mientras se enfrentaba el encierro. A mi mamá nunca la vi, la que me crió, nunca la vi en la prisión. A mi papá lo vi una sola vez. Cuando yo conocí Los Flores de Catia, yo no vi a nadie. Yo después que yo me separé, que yo me vine para Guatire, yo duré años sin ver a mi familia, ¿saben? Esas canas yo las pagué solo. A mí me pagó una cana una muchacha que me la mataron. Ella me la mataron, pues me zumbaron un atentado, unos menores de edad fueron por mí y me zumbaron un atentado y la muchacha iba abrazada conmigo y bueno, por mala suerte cobró en la cabeza y se me murió en los brazos. Yo me sumergí más por esa muerte. Seguí, bueno, llevé mi vida yo la perdí en eso, pues, en delincuencia, preso aquí, preso allá. Más adelante conoció a otra mujer y tuvo un hijo, pero la cárcel y sus decisiones lo alejaron de la crianza. Me metí a vivir con otra muchacha, me dio un hijo, porque la primera, la difunta, no me daba hijo porque tenía la matriz volteada, algo así, no me daba hijo. Pero esta otra me dio un hijo, pero yo me caí preso, el niño quedó de 3 años, pagué una cana de 4 años. Cuando en esos 4 años, bueno, la mujer brincó la talanquera y se puso a vivir con otro tipo. Había más vínculo con la sustancia y los que rodean la situación en la sustancia, pero el vínculo con el hijo no nació, no creció, no se expandió, y entonces al perder ese vínculo, el hijo forma nada más un nombre. Cumplió 4 años y salió en libertad rumbo a Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Pero el rechazo familiar lo llevó a Guatire, en el estado Miranda, donde reincidió, demostrando que sin apoyo la reinserción se vuelve frágil. Lo primero que hice fue meterme en una farmacia. Derribé un vidrio de protector
con una piedra grandote como a las 3 de la mañana se la metí así, ¡blum! ¡Blum! Estaba lloviendo. Y tumbé y me metí. Me pescaron afuera y me mandaron para Rodeo 1. En Rodeo 1 estoy pagando bulto otra vez. Esa es la tercera vez. Y esa era, esa era la última. Sí, esa fue la última. Estoy pagando la condena, pues, porque había cometido el delito. Ya lo último, me faltaba para... Me habían negado todos los beneficios. En esa nueva condena, un grupo de cristianos visitó el penal. Jorge decidió pedir ayuda en un momento límite. En ese momento dicen, para el Tosuo, que para la torre. Vienen dos tipos y yo salgo. Y le digo, ¿para qué lo que? ¿Quiénes son ustedes? Y me habla un hombre y me dice, nosotros somos cristianos. Yo soy el apóstol Juan Montilla. Yo le dije, oye, hermano, ¿qué es lo que está? Oye, hermano, no, usted mismo es. Usted es el que me va a hacer la segunda. Te voy a dar unos papeles aquí para que vayas a los tribunales y me haga la segunda. Yo le entrego los papeles al hombre y el hombre sube para la torre. Cuando más atrás de ese hombre vino mi libertad. Venía un vigilante. Jorge Ramón Terán Domínguez. Oye, soy yo. Me dice, recoge que te va. La respuesta nunca llegó. Minutos después de hacer la solicitud, fue puesto en libertad. Viene el hombre, el apóstol, y el hombre me dice así, espérame para que comas en mi casa. Y yo desprecié una invitación de parte de Dios, ¿sabes? A los 3 meses le dije, no vale, yo estoy esperando libertad y tú me vas a decir que te espere. Yo lo que quiero es irme, chico. Salgo a la calle. Parecía una nueva oportunidad, pero al intentar cometer un robo, sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Me cantan la zona de una broma en Guarena que remataban caballos y que había una escopeta, una pajiza y un billete. Y yo no me voy a llevar eso. Y todos los días pasaba y veía la broma. Y todos los días pasaba y veía la... Una noche, bueno, pasé y dije, bueno, esta noche llego y me encaramos. Pam, pam, pam. Cuando me fui a pasar de un lugar para otro, se espencó un ladrillo y me vine abajo. Eso confirma cuando la Biblia dice que Dios nos llama con espíritu de mansedumbre. Pero si tú no haces caso, Él te llama con vara de hierro. Y caí abajo, ¿sabes? Y me partí esta pierna y me chapé el de este codo. Lo que ocurrió luego marcaría un antes y un después en su vida. Al regresar, conoceremos el momento que lo obligó a enfrentarse consigo mismo. Ya regresamos. Seguimos con la historia de Jorge Terán, un hombre que pasó años atrapado en la adicción. Tras sufrir un accidente, fue trasladado al Seguro Social de Guarenas en el estado Miranda, donde su estado de salud era delicado. Volví yo y llamé a ese hombre que me invitó a su casa, el cual desprecié, que era un hombre enviado de parte de Dios y que lo que me había sucedido había sido porque no había escuchado el llamado de Dios. El hombre se hizo cargo de mí. Tuve 3 meses hospitalizado. Me pusieron una platina, 9 tornillos. El brazo que no consiguieron el hilo para coserme el codo. Con el yeso me salió codo y me quedé con mi brazo así. Me llevaron a Oasis Internacional. El apóstol Juan Montilla hoy es difunto. Y ahí el Señor me entregó una familia. Ahí fue a donde me bauticé. Ahí conocí de Dios. Y Dios cambió mi vida, ¿saben?
Hace más de 30 años asegura haber iniciado un proceso de transformación que atribuye a su fe en Dios. En esos momentos que yo pude estar pasando, yo no me refugié en Dios, yo no busqué a Dios, sino que quise hacer las cosas a mi manera, me aparté de Dios. Volví otra vez a ese mundo natural, a querer hacer las cosas a mi manera. Y me sucedieron cosas que a lo mejor no vale la pena contarlas. Y bueno, se me murió mi papá. Primero se me murió mi mamá, me dolió mucho porque fue la que me crió. Lo perdoné después que se murió, porque no fui al entierro. Pero con mi mamá que me crió sí fui, me dolió mucho porque sí había un afecto, ¿sabes? Había un afecto. Pero él era un hombre que no daba lo que no tenía también, porque no podía dar cariño porque no lo tenía. Uno no da lo que no tiene. Reconoce que crecer sin afecto influyó en sus decisiones. Hoy admite que con una familia distinta, quizá su destino habría sido otro. Creo que si yo hubiese conocido a mi madre y mi padre hubiese sido un hombre amoroso, que me hubiese comprendido o que me hubiese sobrellevado, porque yo pienso que, mire, el padre es un representante muy importante. El padre es un representante muy importante en la vida del muchacho, del adolescente. Tú no puedes criar tu hijo maltratándolo, nadie, porque lo estás convirtiendo en un monstruo. También carga con un episodio doloroso relacionado con su hijo, del que se arrepiente profundamente. Cuando yo salí lo busqué y sí lo pude recuperar hasta cierto punto, pero también cometí un error. Viví con una mujer que tenía unos hijos y hubieron problemas entre ellos y yo los volví a llevar a su padrastro. Eso fue un error que hasta el día de hoy yo me arrepiento de haber cometido ese error, ¿sabes? Me arrepiento tremendamente y te lo digo a ti con mucho dolor, porque siento mucho dolor todavía. Él está muerto. Él falleció porque tenía una enfermedad en los pulmones y yo no sabía y él tampoco lo sabía. Y cuando consiguió un trabajo y tenía 24 años, ese trabajo le dio como una tos. Y entonces él era testigo de Jehová. Y los hermanos cristianos le mandaron un antibiótico y le dieron un antibiótico que no era. Y eso despertó la enfermedad que tenía en los pulmones y le dio un paro respiratorio y se me murió en los brazos con 24 años. Las situaciones que nosotros trabajamos es precisamente la pérdida del vínculo con la parte afectiva, porque llega un momento en que la persona no tiene relación con esa parte afectiva y a la vez cuando entran en tratamiento, los que tienen esa conexión es lo que los salva. Pero la persona que va perdiendo el vínculo con la parte afectiva, y hemos considerado que una de las partes más frecuentes es con los hijos. Si se pierde ese vínculo, la persona entra más fácil en decadencia. Si la persona lo mantiene, es más fácil la recuperación porque tiene hilos conductores por el por qué luchar, por qué volver otra vez a estar a ese estado de normalidad. Envía un mensaje a su hijo fallecido, recordando los abrazos que no dio y las palabras que quedaron pendientes. Quizás no he aceptado que él se haya muerto. No lo he aceptado. Que me perdonen. Que me perdonen. Sabes que estoy arrepentido, me duele mucho. No haber criado a mi hijo, ¿sabes? De haber pasado por lo que yo pasé. Eso me duele mucho. He cometido muchos errores. He cometido muchos errores, ¿sabes? Las adicciones no solo destruyen a quien consume, rompen vínculos, fracturan familias y dejan heridas que no siempre sanan. En la próxima parte conoceremos el testimonio de Maite Lanzini,
otra historia marcada por la adicción y el riesgo. Ya regresamos. La adicción es una batalla silenciosa que muchas familias conocen de cerca y que no distingue edad ni condición. Esta noche también nos acompaña Maite Lanzini, quien demuestra que incluso después de la oscuridad es posible reconstruirse. Yo tengo una gran parte de mi historia que fue en oscuridad, en el mundo de las adicciones. Comencé muy temprano, comencé como a los 16 años. Jovencita. Sí, con sustancias pasivas. Pero esto fue creciendo, esto fue como bola de nieve, haciéndose cada día más grande, conociendo nuevas personas, un mundo más adentrado a eso, a delincuencia y a sustancias más fuertes. Todo comenzó como una forma de encajar. Quiso pertenecer sin medir las consecuencias. Yo soy de La Guaira, de la zona de la costa, ¿verdad? Y estuve muy ligada con el mundo del surf, ¿sabes? Y ahí en ese tiempo el que surfeaba consumía. Y así me fui yo queriendo pertenecer a ese gremio, a ese grupo. Y fui conociendo puros muchachos que estaban en eso. Aunque sus padres estaban presentes, las palabras hirientes y el rechazo marcaron su autoestima. No sé si fue miedo, si fue respeto, si fue muchas cosas, pero nunca me las enfrenté. O como te digo, pesa la actitud, la conducta de un padre hacia un hijo pesa. Porque yo creo que cuando uno es niño uno no puede defenderse. Pasa eso, que uno no se puede defender y aceptar nada más la cosa, porque a veces había maltrato nada más porque otra persona viniera a decir algo y, ajá, ya, toma. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso, porque uno está así tan vulnerable que cualquier cosa te puede seguirlo, pues. Cualquier camino, mal camino, tú lo puedes seguir. Cuando el familiar participa en el proceso de cambio y hay respuesta del consumidor, las relaciones van a cambiar, pero nosotros manejamos, no es la persona en la que está en adicción el que debe cambiar, es la estructura familiar que tiene conductas, tiene sentimientos asociados para que eso se mantenga. A los 16 años empezó a consumir y dejó su hogar. Vivió con mujeres mayores y atravesó situaciones extremas, incluso el abuso. Es que hubieron varias etapas en mi vida, porque tuve una etapa donde yo me casé, ya a los 18 me casé, fíjate tú que hubieron etapas, yo me casé, pude tener una vida con mucho dinero, con muchos lujos, yo era muy linda. Después de ser una mujer adinerada, no sé qué más, fui a parar a la calle, a la indigencia. Eso nunca se separó. Eso nunca salió de mi vida, y también la persona que era mi esposo también estaba en droga. Su pareja también era adicta. Describe esa relación como un espacio de promiscuidad, conflictos y autodestrucción. Eso, si no se corrige, eso volvemos otra vez a repetir la historia de la situación de consumo. Entonces el cambio tiene que ser global, tiene que ser del individuo y de la familia, de manera que podamos hablar de realmente no recaer y avanzar. Yo tuve que separarme, mis hijos no podían estar al lado mío. Primero por todo, y que yo dejé de estudiar, yo dejé de prepararme. Yo fui como muñeca de vitrina nada más, ¿sabes? Y ya cuando vino la separación, yo no podía darle la vida a mis hijos que ellos estaban acostumbrados a darle. Y si ellos iban a estar conmigo, ¿a dónde? ¿Dónde los llevaba? ¿Abajo del puente?
Yo tuve que dejarlos a ellos. Y eso marcó su vida, eso hasta ahorita. Hoy por primera vez creo que les puedo decir que lo que hice lo hice por amor, porque yo no podía. Yo intenté, pero no podía. Estaba enferma, no tenía la capacidad. O sea. Y esa parte también que no luché. ¿Por qué? Porque está mi papá y está mi mamá. Y no luché, no me enfrenté, dije nada. Sí, lo que dejé. Sí, sin valor, sin poder hacer nada. Un giro inesperado puso su vida en peligro y la obligó a tomar una decisión definitiva. En la siguiente parte conoceremos cómo logró sobrevivir. Ya regresamos. Desde muy joven, Maite se sumergió en las adicciones y enfrentó situaciones que pusieron en riesgo su vida. Tuve que salir de La Guaira. ¿Qué hiciste? Me fui a un centro de rehabilitación, pero yo estaba con personas que ellos hurtaron una cantidad de sustancias y yo estuve allí. Y entonces estamos siendo buscados por eso, para matarnos, o sea, para matar. Ahí no era para velar sino morir. Y creo que eso lo usó Dios. Porque sí, yo tuve bastante tiempo intentando y había gente, pastores, iglesias cristianas que me tendieron la mano una y otra vez, pero yo iba y venía. Pero para ese último tiempo el susto sería que me quedé. Buscó ayuda en un centro de rehabilitación en el estado Miranda. Allí recibió apoyo pastoral y comenzó un proceso espiritual que le dio fuerza para cambiar. Yo estuve allí en hambre, sola, pero ahí estaba yo buscando a Dios. Yo creo que el protagonista de esto, estoy segura que el protagonista de esta Maite es Dios. Ha sido Dios siempre y fue él que me ayudó ahí en ese tiempo y me procesó, que ya yo, también en un despertar, ya yo... ¿Te diste cuenta? Sí, ya yo cambié. Luego me vengo a La Guaira. Y sigo guiada, pues sigo y me empiezo a congregarme en una casa aquí cristiana y ahí pues he recibido bastante, recibí todo el amor, la fortaleza, porque me restauré, pero hay cosas que son espirituales. No fue fácil, tuvo que enfrentar señalamientos y prejuicios, pero decidió mantenerse firme en su recuperación. Generalmente la persona que está en recaída es lo que tú estás señalando. Yo hago el cambio, pero la familia sigue insistiendo con el dedo acusador, la desconfianza, y no hay un motivo, un momento de encuentro, que era lo que hablamos anteriormente, porque el encuentro tiene que ser afectivo, tiene que haber perdón. El perdón no es fácil para ninguna de las partes, porque hay abuso de ambas partes. En nuestras investigaciones, el individuo que está en situación de consumo, decía al principio, es un sufrimiento enmascarado. Y hemos encontrado que el individuo ha sido abusado, ha sido maltratado, ha sido abandonado. Esa es una situación que el niño lo sufrió, la abandonó y después hace contacto con la sociedad a través de la máscara. Para mí, en mi vida, mi potencial, todo, y aún a mis años, yo tengo sueños todavía, quiero seguir adelante, sigo adelante, me preparo. Sí, bueno, los que realmente mis padres, ellos tuvieron la oportunidad de verme restaurada, mis hermanos, todos. Y ahora mis hijos, que comparto con ellos. Amó profundamente a su madre. Aunque no pudo despedirse de ella, ese amor sigue siendo parte de su impulso para seguir adelante. Yo quería a mi mamá.
Yo sé que le hice cosas, que la defraudé tal vez porque ella quiso darme los mejores colegios, y que yo la defraudé. Pero mi mamá fue una mujer muy dura. O sea, yo creo que fue su arma pues, de defensa también para no mostrar lo devastada que estaba por mí. Pero hizo como entre nosotras una muralla impenetrable. Y yo siempre necesité a mi mamá. Siempre. Vivió momentos tan oscuros que intentó quitarse la vida en 2 oportunidades. Créelo, tampoco imaginé que esto iba a pasar. Que ahora yo estoy recuperada, yo estuve en el fondo. Mi experiencia me ha llevado a que tengo pacientes que tienen más de 20 años en situación de abstinencia total, pero tienes que estar convencido. Para que la persona llegue allí, muchas veces tiene que llegar a lo que uno llama tocar fondo. Tocar fondo es llenarse de pérdidas emocionales, materiales, estar detenido, perdió el carro, perdió el autobús, perdió la familia, perdió. Y entonces llega un momento que dice, bueno, la droga como que me están haciendo daño y es el momento de iniciar el proceso de cambio. Yo tengo heridas en todas partes de mi cuerpo, no sé si hasta mi cara puedes ver. Todo eso me lo hicieron, todo eso yo estuve en la borde de la muerte varias veces. Empiezan a consumir ya no por satisfacción, sino con el deseo de morirse. Y eso lo hemos encontrado muy frecuente, sobre todo en los que usan alguna sustancia tipo opioide, heroína, con mucha frecuencia. Porque llega un momento en que ya no sienten que vale la pena vivir. Y entonces consumen es para morir. Hoy envía un mensaje claro a los jóvenes. Las drogas no son una salida, son una trampa que puede destruirlo todo. Es mentira, una total mentira que la droga es para estar bien. Es mentira que la droga es un juego, que la droga tú la puedes controlar. Es mentira. Si a tiempo no te sales, si a tiempo no sales, esto a cualquiera le puede pasar. Al que no a tiempo y al que no acepten ninguna invitación a consumir drogas porque es chévere, porque vas a estar bien, es mentira. La droga no construye, las drogas destruyen. Las adicciones no inician por ingerir alguna sustancia ilegal. Muchas veces comienzan con una herida familiar muy marcada. Reconocer el problema y buscar ayuda a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la destrucción. Historias como las de Jorge y Maite nos recuerdan que detrás de cada delito puede haber una infancia rota, pero también que siempre existe la posibilidad de cambiar. Con esta reflexión, llegamos al final de Rostros del Crimen por el día de hoy. Recuerde que tenemos a su disposición nuestra cuenta de Instagram, RostrosDLC. Mi cuenta personal, soy David Ramírez. También pueden contactarme a través de mi cuenta Omar Rostros DLC. Nos vemos la próxima semana cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los Rostros del Crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.